Bueno, en esta clase lo que trataremos es el tema de continuidad de una función. La primera noción que tenemos de continuidad es el hecho de decir que, o coloquialmente, decir que una función es continua cuando podemos recorrerla con nuestro dedo sin levantar sin levantarlo a lo largo de toda la curva de la función. O una curva es continua, no necesariamente es una función, cuando podemos recorrerla con nuestro dedo sin tener que levantarlo, es decir, que no tiene ningún salto la curva o ningún hueco. Entonces, de manera informal, al decir que una función f es continua en un punto o en un valor x igual a c, significa que no hay interrupción de la gráfica de f en c. Es decir, que la gráfica no tiene saltos o huecos en c. Vamos a analizar ahora en detalle qué significa matemáticamente qué significa el concepto de continuidad. Veamos este primer gráfico. Tenemos una función definida en el intervalo abierto AB y en este intervalo hay un punto C contenido, que es el punto C que vamos a tomar para analizar. Podemos observar con esta primera noción de continuidad que tenemos en nuestra mente que en el intervalo abierto AC puedo recorrer la función sin levantar el dedo o sin levantar en este caso el apuntador del mouse. Entonces podemos decir que en el intervalo abierto AC es continua y en el intervalo abierto CB ocurre lo mismo. Ahora vamos a tratar de entender para poder expresar esto matemáticamente. Observemos lo siguiente. Si tratamos de determinar cuál es el valor de la función en C, podemos ver que f en C no está definida. No hay un valor de la función en C. Por otro lado, si nosotros analizamos el límite por izquierda y por derecha de C, podemos ver que para x tendiendo a C por derecha, el valor del límite es L, y para x tendiendo a C por izquierda, el valor del límite también es L. Por lo tanto, si ambos límites laterales, tanto por izquierda como por derecha, valen L, existe el límite de la función para x tendiendo a C y ese límite vale L. Sin embargo, f de C no está definida. Veamos un segundo caso. Aquí de nuevo tenemos una función definida en un intervalo abierto AB que contiene a C y nuestro punto de análisis es C. Volvemos a repetir el análisis, podemos ver que la función en C esta vez sí está definida y vale L2, y si evaluamos los límites, tenemos que el límite de la función para x tendiendo a C por derecha vale L1 y el límite de la función para x tendiendo a C por izquierda vale L2. Entonces, en este caso, la función está definida, pero sin embargo, los límites laterales alrededor de C son distintos. Por lo tanto, si el límite de la función para x tendiendo a C por derecha vale L1 y el límite de la función para x tendiendo a C por izquierda vale L2, el límite de la función para x tendiendo a C no existe. Veamos el tercer y último caso. Aquí de nuevo tenemos a una función definida en el intervalo abierto AB que contiene un punto C. Si analizamos cuánto vale la función en C, podemos ver que vale m, y si analizamos el límite para x tendiendo a C por izquierda, el límite vale L, y para x tendiendo a C por derecha, el límite también vale L. Es decir, nuevamente la función está definida, pero vale m, y el límite es único dado que los límites laterales son iguales y ese límite de la función para x tendiendo a C vale L. Entonces allí tenemos el análisis. Ahora vamos a analizar una serie de definiciones para entender
¿Qué significa entonces esto de la continuidad y cómo nos puede ayudar estas definiciones que hemos realizado en ese concepto? La primera definición que vamos a ver es la continuidad de una función en un punto. Una función f es continua en un punto C si se satisfacen las tres condiciones siguientes. La función está definida en C, el límite de la función para x tendiendo a C existe, esto significa que los límites laterales son iguales y ese límite a su vez es finito. Y por último, tenemos que la tercera condición que nos dice que el límite de la función para x tendiendo a C debe ser igual al valor de la función en C. Necesito, para decir que la función es continua, necesito el cumplimiento de las tres condiciones. Veamos entonces los casos que analizamos recién. Nuevamente, en el primer caso, la primera condición de continuidad no se cumple la segunda y la tercera ya no se puede evaluar porque f de c evidentemente no está definida, entonces ya hay una condición que no se me está cumpliendo. En el segundo caso, la primera condición se cumple, pero no la segunda, por lo tanto la tercera no la vamos a analizar. En el tercer caso, la primera condición se cumple, la segunda condición también se cumple, pero respecto de la tercera ahora sí se puede analizar y precisamente dado que el límite de la función para x tendiendo a c es L y la función evaluada C es M, como no son iguales y son distintos, entonces decimos que la tercera condición no se está cumpliendo y por ese motivo la función es discontinua. Discontinua porque no se cumple la tercera condición. Veamos ahora el concepto o la definición de continuidad de una función en un intervalo abierto. Una función f es continua en un intervalo abierto AB si es continua en cada punto del intervalo. ¿Qué significa eso? Que en cada punto del intervalo abierto AB se cumplen estas tres condiciones. Luego, una función es continua en la recta real, desde menos infinito hasta infinito, es continua en todas partes, es decir, que para cada punto de la recta real se cumplen estas tres condiciones. Luego tenemos continuidad de una función en un intervalo cerrado. Esto implica que una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en el abierto, es decir, si cumple todo lo que acabamos de decir, y además en los extremos del intervalo se cumple que el límite lateral por izquierda o por derecha es igual al valor de la función por izquierda o por derecha respectivamente. Es decir, el límite de la función para x tendiendo a por izquierda es igual a la función evaluada en a, que es el extremo inferior del intervalo, y el límite de la función para x tendiendo a b por izquierda es igual a f evaluada en b, que es el extremo superior del intervalo. Si nos remitimos al análisis que hicimos al principio, podremos observar que en ninguno de los casos la función es continua en los extremos del intervalo, porque si bien existen los límites laterales, en ninguno de los casos la función está definida. O sea, no está definida f de a y no está definida f de b. Continuemos con las definiciones. Continuidad en un punto interior. Una función f es continua en un punto interior C de su dominio si precisamente cumple con la tercera condición que engloba ya las otras dos. Es decir, que el límite de la función para x tendiendo a C existe, es único y a su vez es igual al valor de la función en C, que eso implica que la función está definida en C. Continúa en un punto extremo, una función f es continua en un extremo izquierdo A o es continua en un extremo derecho B de su dominio, si se cumple que el límite para x tendiendo a por derecha de la función es igual a f de a, que es también lo que hablábamos recién, o el límite de la función para x tendiendo a b por izquierda es igual a la función evaluada en b respectivamente. Gráficamente, podemos observar una función continua definida en el intervalo cerrado AB. ¿Por qué digo que es en el intervalo cerrado? Y porque estamos tomando los valores de A y B y digo que es continua porque
f de A existe, el punto que la representa f de A está cerrado, está lleno, y lo mismo ocurre con f de B. Se cumplen los límites lateral, en este caso el lateral derecho y en este caso el lateral izquierdo. Y en el punto interior C tenemos límites bilaterales que son iguales y f de C está definida y coincide con ese valor de límite.